puntualizaría es que estamos hablando de una directiva de la Unión Europea. Es una directiva que ya se publicó en el 2023 y entró en vigor en el 2023. Lo que pasa es que como directiva que es una norma que se dicta en la Unión Europea, pero que requiere transposición por parte de los Estados miembros. Por lo tanto, ¿en qué fase estamos ahora? Bien, en España ha empezado la transposición. Se ha finalizado la consulta pública previa y ahora, pues bueno, estamos a la espera de conocer el borrador del texto legislativo. ¿Qué plazo máximo hay para dictar esta ley? Pues hasta el 7 de junio de 2026. De ahí que digamos que, bueno, estamos a la espera de esta nueva ley y por eso está de actualidad. Con lo cual, esta directiva lo que viene es a ahondar en esta cuestión y a establecer medidas de mayor transparencia retributiva y mecanismos para que se cumpla. Siempre teniendo en cuenta, como dice su título, que es para buscar una igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o trabajo de igual valor. Por lo tanto, no se busca que todo el mundo cobre lo mismo, sino que hombres y mujeres cobren igual para un trabajo de igual valor y que no haya brechas en este sentido. La directiva lo establece. Hay que tener en cuenta que la retribución se trata no solamente con el salario base, que muchas veces se establece en las nóminas, pues según convenio, sino es más allá, o sea, son todos los complementos retributivos. Con lo cual, buscamos que haya una igualdad por trabajos de igual valor desde el punto de vista de toda la retribución en su conjunto, tanto el salario como todos los complementos que haya. En cuanto a trabajo de igual valor, es un concepto que se establece teniendo en cuenta criterios que no sean discriminatorios, deben ser objetivos y neutros con respecto al género, por lo tanto, no basados en el sexo. Es decir, no se puede establecer una diferencia de retribución, de nivel retributivo, por razón de ser hombre o mujer. Por eso dicen no basados en el sexo. Pero además, los criterios deben ser neutrales con respecto al género. ¿Y qué criterios sí que se pueden tener en cuenta? Pues las competencias, el esfuerzo, la responsabilidad, las condiciones de trabajo y otros. Es importante destacar que la directiva habla de neutralidad de género y no discriminación por razón de sexo. Es decir, el objetivo es que no se discrimine directa o indirectamente por razón de sexo, de ser hombre o mujer desde una perspectiva biológica, pero estableciendo criterios de neutralidad de género desde una perspectiva más identitaria, ¿no? Y todo lo que la sociedad asocia a las características de ser mujer u hombre. La directiva viene a establecer obligaciones empresariales más allá del Real Decreto 902 de 2020 y es importante reseñar las más destacadas. En fase precontractual decimos, ¿qué significa? Es decir, antes de contratar a una persona trabajadora ya hay obligaciones en cuanto a transparencia retributiva que deben tener las empresas. Las personas trabajadoras o las candidatas, en este caso, que quieren acceder a un empleo, tienen derecho a conocer el nivel retributivo o al menos, digamos, la banda salarial, una horquilla salarial del puesto de trabajo al que quieren acceder. Además, los anuncios de empleo deberán ser neutrales con respecto a la perspectiva de género y también las denominaciones de puestos. Importante que, aparte de que los procesos de selección no pueden ser discriminatorios, se prohíbe radicalmente preguntar a la persona candidata por su historial retributivo. Es decir, una práctica habitual que había que era cuánto cobrabas en tu empleo anterior o cuánto esperas cobrar en este empleo, esto queda taxativamente prohibido. Otra obligación empresarial, pues ya sería cuando ya estamos en la relación laboral, cuando ya tenemos a la persona contratada. Debe haber transparencia frente a esas personas trabajadoras. Hay deberes de información que
van más allá de ese Real Decreto que ya tenemos en vigor, el 902 del 2020, por cuanto el contenido mínimo a ofrecer a la persona trabajadora es conocer su nivel retributivo individual, tiene derecho a conocer cómo se le retribuye, los criterios también que se establecen para fijar esa retribución y además los niveles retributivos medios desglosados por sexo de la categoría que realiza el mismo trabajo o de igual valor que esa persona. Además, si una persona trabajadora solicita obtener esta información, se le tiene que dar respuesta por escrito en un plazo máximo de 2 meses. También se prohíbe que se establezcan cláusulas de confidencialidad salarial para que la persona trabajadora revele su retribución. Es decir, si una persona que conoce su retribución en una empresa quiere divulgar, decir lo que cobra, pues lo puede hacer. Y si una empresa fija una cláusula para prohibir que haya esa divulgación, será nula de pleno derecho. Además, más obligaciones empresariales. Bueno, obligaciones de publicidad. Se deberá en la empresa tener público, accesible, los criterios utilizados para determinar la retribución, los niveles y la progresión retributiva, que además tendrán que establecer de forma objetiva y neutra. Se establece en la directiva una posibilidad de que se exima por parte de los Estados miembros cuando dicten la normativa de transposición, que se eximan de publicar la progresión retributiva en las empresas de menos de 50 personas trabajadoras. Veremos lo que hace España, a ver si establece esta extensión, pero solamente respecto a la progresión retributiva. Por lo tanto, lo demás, criterios que se utilizan para retribución y los niveles, eso sí que en cualquier caso todas las empresas seguro que tendrán que hacerlo público. Luego está la obligación de reporte periódico en las empresas que tengan 100 personas trabajadoras o más. Bueno, no me extenderé en los plazos, pero digamos que este reporte periódico que se deberá hacer será con carácter anual o trienal, en función de si la empresa tiene una plantilla mayor o menor, y además estableciendo unos, digamos, plazos que empezarán en 2027 y los siguientes en 2031 en función del tamaño de la empresa. Otra obligación empresarial destacable sería la evaluación retributiva conjunta obligatoria. Esto es bastante destacable de esta directiva por cuanto en brechas que sean iguales o superiores al 5%, nos referimos a brechas tanto del salario en su conjunto como de cada concepto retributivo y que no estén corregidas en el plazo de 6 meses, comportarán la obligación por parte de las empresas de realizar esta evaluación retributiva conjunta que se tiene que realizar pues, con los representantes legales de las personas trabajadoras, si no hay representantes legales, pues con los sindicatos y además con deber de informar a la Inspección de Trabajo. Con lo cual será importante poder corregir estas brechas en este plazo de 6 meses. En primer lugar, la indemnización plena y sin límite máximo. En el caso de incumplimiento de lo que dispone esta directiva en cuanto a transparencia salarial, se podrá establecer o la persona trabajadora podrá reclamar una indemnización que no tendrá un límite, como puede tener, por ejemplo, la indemnización de un despido objetivo o un despido improcedente, que son esos 20 o 33 días por año trabajado, sino que es sin límite máximo. ¿Cómo se fijará esta indemnización? Pues teniendo en cuenta los atrasos salariales, los complementos en los que se haya producido esta brecha, la pérdida de oportunidades, los daños morales, daños por discriminación interseccional, es decir, que aparte de discriminación por razón de sexo, pues a lo mejor haya habido también discriminación por razón de raza.
Entonces, eso sería una discriminación interseccional que comportaría un mayor derecho a indemnización o una indemnización de mayor cuantía. También intereses de demora. Otra implicación relevante sería el refuerzo de la inversión de la carga de la prueba. Hasta ahora era que cuando hay indicios de discriminación que la persona trabajadora los prueba, entonces se invierte la carga de la prueba y es la empresa en la que un litigio debe demostrar que no hay discriminación. ¿Cuál es la novedad a este respecto? Pues que ahora, con un mero incumplimiento de las obligaciones establecidas en la directiva relativas a transparencia retributiva, si hay este incumplimiento, ya se va a presumir que hay discriminación y que, por lo tanto, es la empresa la que debe probar que no ha incumplido. Eso pues facilita a la persona trabajadora que pueda reclamar y tenga pues en el litigio la empresa mayor carga a la hora de probar lo contrario, es decir, a la hora de defenderse y demostrar que no ha habido esa discriminación. Y finalmente, apuntar también una novedad de calado, que sería lo que se establece en el artículo 21 de la directiva en cuanto a plazos de prescripción. Entonces, los incumplimientos en materia de lo que regula la directiva, de estas igualdades retributivas, transparencia salarial, prescribirán, dice, al menos a los 3 años. Es importante esta disposición porque en nuestro ordenamiento jurídico interno tenemos que los salarios, la reclamación de los salarios por parte de los trabajadores prescribe al año. En cambio, aquí tenemos un plazo de prescripción de 3 años. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor una persona trabajadora, cuando ya ha pasado un año de ese salario impagado o pagado en cantidad inferior a la que se le debería, pues bueno, cuando ha pasado un año ha prescrito. Pero si es un salario que implica discriminación, brecha, incumplimiento de algún deber de transparencia establecido en esta directiva, entonces habrá 3 años. Veremos cómo se transpone esto a nuestro ordenamiento jurídico interno, pero desde luego es destacable. A lo mejor no se puede reclamar como una reclamación salarial directamente, pero quizás sí a la hora de cuantificar la indemnización plena sin límite máximo. Es decir, a lo mejor no puedo reclamar los atrasos salariales como una reclamación de cantidad como la conocemos hasta ahora, pero sí como quizás una tutela de derechos fundamentales o una indemnización plena sin límite máximo. No deberíamos de ver la transparencia como una obligación o una amenaza a nuestra flexibilidad, porque si lo analizamos, la realidad es que es un pilar estratégico, como hablábamos antes. Estamos en un mercado donde el talento es cada vez más exigente y la transparencia puede convertirse en el cimiento de la confianza entre empresa y empleado. Si no somos claros en cómo pagamos, difícilmente podremos construir una cultura de compromiso a largo plazo, que es lo que finalmente cualquier compañía, cualquier empresa es lo que desea con sus empleados, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco más las cifras. En los datos podemos observar que hay como una paradoja, ¿no? Y hasta una contradicción. Podemos ver que si publicamos el salario, se multiplica hasta por un 2,5 la atracción de candidatos, pero en cambio el 38% de las organizaciones sigue prefiriendo el secretismo. En plena guerra de talento, ocultar este dato es pues un error de eficiencia operativa, ¿no? Y esto tendríamos que tenerlo en cuenta y valorarlo, valorar que nos puede beneficiar muchísimo esta transparencia de la que hablamos. Otro dato a analizar es que aún un 58% de las empresas, más de la mitad, aún intenta adivinar cuánto cobra el candidato para poder ajustar así su oferta. Con la nueva ley de transparencia salarial, esta práctica, al margen de quedar obsoleta, va a quedar, como comentaba antes Raquel,
terminantemente prohibida. En este sentido, debemos profesionalizar nuestros procesos de compensación. No se trata solo del sueldo neto, sino de la oferta de valor. La oferta de valor completa que la empresa pone sobre la mesa para resultar atractiva, para captar y sobre todo retener el talento. El 84% de las empresas dicen tenerlos, ¿no? Como vemos en la diapositiva, pero la mayoría no los tiene documentados. Entonces, en este sentido, esto también sería un dato muy a tener en cuenta. Documentar y especificar claramente, en este sentido, nuestra oferta de valor. Otro dato que tenemos que tener muy en cuenta es qué valoran los profesionales, ¿no? Si ahora mismo miramos al otro lado de la moneda, los profesionales lo tienen claro. La gran mayoría, en concreto un 85%, exige bandas salariales claras. Así pues, el salario sigue siendo un criterio decisivo para la gran mayoría de los trabajadores. Pero hay un matiz fundamental. El salario emocional, en esta línea, según datos de nuestra guía salarial 2026, más de la mitad de los expertos podría sacrificar parte de su salario bruto a cambio de una mayor flexibilidad horaria. En conclusión, sigue habiendo una brecha muy evidente entre lo que las empresas hacen y lo que el talento busca o está demandando. La transparencia en este sentido puede ser el puente para cerrar esa brecha de la que hablamos, ¿no? ¿Cómo logramos convertir este desafío en una victoria estratégica? Para ello, nuestra recomendación es implantar el balance social individual. Esta herramienta permite que cada trabajador visualice de una manera muy clara el valor real y, sobre todo, cuantificable de todo lo que recibe de la compañía, desde seguros médicos, planes de formación y hasta medidas de flexibilidad, logrando con esto que percibamos la retribución real global, no solo el neto que vemos en la cuenta bancaria, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto de cara a la transparencia salarial? Pues porque cambia la conversación. El debate deja de centrarse en cuánto cobro y pasa a cuánto invierte la empresa en mí, ¿no? Esto consideramos que puede frenar bastante la fuga de talento, que es una problemática considerable hoy día, dado que si un competidor, por ejemplo, intenta robar, entre comillas, a un empleado ofreciéndole un 5% más del salario base, pero no le ofrece seguro médico, no le ofrece planes de formación, no le ofrece flexibilidad, el empleado puede ver en su balance social que en realidad saldría perdiendo con el cambio, ¿no? Y replantearse ese cambio de empresa o de posición. Y finalmente también es bastante importante de cara a mejorar el clima laboral, este balance, ¿no? Podemos distinguir 3 puntos clave. Por un lado, la contratación. Aquí, claramente, y esto creo que ya lo sabemos todos y ya nos lo ha remarcado Raquel, tenemos 2 cambios muy importantes. Cuando comienza la atracción del talento, tenemos que tener muy claro qué le podemos ofrecer a ese perfil y dónde lo vamos a encajar dentro de nuestra organización. Y vamos a tener que tener muy claro cuál es la banda salarial donde nos podemos mover, con los mínimos y los máximos, porque ya lo tendremos establecido, ¿vale? Y otro límite muy claro que nos marca la normativa es no podemos preguntar por su historial laboral en cuanto a salarios. Tened en cuenta que todos vamos a jugar con las mismas cartas. O sea, si empiezas a pensar en tu competencia de, claro, ¿y estos qué le van a ofrecer? No, es que la transparencia va a ser hacia adentro y va a ser hacia afuera. Si yo publico una oferta, tendré que darle todo el valor que pueda para justificar que la banda salarial sea lo suficientemente atractiva para captar ese talento, ¿vale? Frente a mi competencia, que va a tener que hacer lo mismo. Una vez que incorporamos al talento, pues vamos trabajando con estos colaboradores y llega un momento en que vamos a hacer una evaluación de desempeño o
deberíamos de hacerla, porque es una herramienta muy válida para avanzar en transparencia y en evolución en proyección dentro de los trabajadores y nuestros colaboradores en nuestra empresa, ¿vale? Pero tenemos que tener muy claro que esto no son conversaciones informales, que no pueden ser subjetivas, que además tenemos, y es muy importante que transmitamos dentro de la organización a los managers cómo se deben de hacer estas evaluaciones de desempeño con objetivos claros, con KPIs claros, con competencias y comportamientos claros para poder ubicar a los trabajadores en una matriz que nos diga en qué posición se encuentra. ¿Vale? Pues tenemos un desempeño 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, dentro de cada organización, tenemos que baremar esto y adaptarlo a nuestro día a día. Cuando hablamos de movilidad y de promoción, bueno, pues podemos hablar de movilidad interna en horizontal, cambiamos de puesto, pues tenemos los puestos ubicados, vemos cuáles son las responsabilidades, vemos el ajuste de la persona a ese puesto y vemos si le corresponde una subida o no. Si son de igual valor, probablemente no. Cuando hablamos de promoción, pues obviamente las responsabilidades cambian, la descripción del puesto es diferente, vamos a ajustar las capacidades de ese trabajador y vemos en qué posición se queda dentro del rango salarial asignado a ese puesto. Sobre el salario de otro empleado. Debemos actuar con transparencia, pero también con rigor en materia de protección de datos. Ojo, que no se le puede dar a ningún trabajador información sobre el salario de ningún compañero, ¿vale? Sí, lo que le debemos facilitar es información agregada de la categoría profesional a la que corresponde o su nivel de ¿cómo se dice? En puestos de igual valor, ¿vale? Con máximos, con mínimos y con medias. Y segregado por sexo, obviamente. Esto requiere una respuesta formal y por escrito, ¿vale? Ya hablaremos, ya sabremos en qué plazos tenemos que hacer este tipo de comunicaciones, pero como decía antes, es la empresa la que tiene que demostrar que aquí no hay una discriminación de ese trabajador respecto al resto, ¿vale? Otro ejemplo que nos podemos encontrar, cuando un empleado compara su salario con otro compañero. El foco, en este caso, debemos ponerlo en el sistema y no en las personas. No podemos, igual que antes, hablar de la banda salarial o del salario que cobra a otra persona. Que sí tenemos que ser capaces de justificar por qué dentro de la misma, digamos, puesto de igual valor, unos cobran más y otros cobran menos. Y esto será referido a pues yo qué sé, la antigüedad, la experiencia aportada, el que aporta un conocimiento experto en determinada tarea. Todo esto tiene que estar objetivado y tiene que estar documentado. Y esta información la deberían de conocer los trabajadores, cómo se valoran los puestos dentro de su misma categoría, ¿vale? Y lo mismo, con una respuesta formal y por escrito. Otra situación que nos podemos encontrar, pues un candidato que queremos incorporar, que es más junior quizás y que intenta negociar al alza diciendo que en otra empresa le están ofreciendo más dinero. Bueno, esto es un reto, como hablábamos antes, porque en mercados tensionados como nos encontramos ahora, con escasez de talento y donde la presión salarial es elevada, pues aquí vamos a tener que jugar, como decía Teresa, en la oferta de valor de la empresa. No solo hablamos de salario ni de nómina a fin de mes, tenemos que hablar de todo lo que acompaña, todos los beneficios que acompañan al puesto al que está optando este candidato o candidata, ¿vale? Hablamos, por supuesto, de salario, tenemos que valorar qué aporta este trabajador en cuanto a conocimientos, a responsabilidades, a lo que aporta desde un primer momento y luego ubicarle dentro del rango salarial que corresponde, explicárselo con transparencia y claridad y luego hablarle de todo lo que acompaña a ese puesto, pues la flexibilidad, la conciliación, el desarrollo profesional, la formación que le vamos a proporcionar, los beneficios de cualquier tipo que hayamos implementado en la empresa, políticas de variable que sean claras, que sean alcanzables, que sean fáciles de entender. O sea, todo esto
va a conseguir que combinar la transparencia, la competitividad y la experiencia del empleado va a construir una reputación mucho más sólida como marca empleadora y como empresa de referencia. Ya no nos vamos a tener que comparar tanto en salario con el resto y con nuestra competencia, porque además, entre otras muchas cosas, ellos también van a tener obligación de publicar el salario. Y aquí nosotros tenemos que hacer internamente la valoración de, a lo mejor tengo que modificar la banda salarial de este puesto porque está fuera de mercado. Y esto es un análisis que vamos a tener que ir haciendo continuamente y hacer el registro salarial de valoración de puestos correspondiente para tenerlo vivo en caso de que o un trabajador nos lo reclame o la administración nos lo reclame o ante una inspección de trabajo.